Señoras y señores, está con nosotros un ícono del rock mexicano, nada más y nada menos que Francisco Barrios, el Mastuerzo. Ahora sí, aplausos, señores, por favor. Muchas gracias. ¡Aplausos! Muchas gracias. Paco, bienvenido. Fueron de morro a los 13 y particularmente cuando llegué a la Ciudad de México comencé de una manera mucho más sistemática, si se le puede llamar a eso. Yo creo que de alguna manera me ha importado la palabra, por supuesto, pero era para mí muy musical lo que construía. Para mí Rocotitlán, la parte que nos tocó de Rocotitlán, a mí me tocó ser programador durante varios meses, ¿no? Es decir, más o menos acomodar la programación, y me tocó ser papá en esos momentos de una chiquita, de mi hija que tenía 4 años y bueno, 5 años durante... Yo aprecio mucho a Alejandro Lora, pero él le levantaba la mano a Vicente Fox, y había espectaculares. Yo incluso digo, la primera vez que tocamos, y siento que es la única vez que me han pagado en mi vida, me explico. Armando estará presente en mi vida, por muchas razones. Señoras, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al famosísimo podcast sin nombre hoy. Como pueden ver, aplausos, señores, por favor. Hoy, como pueden ver, estamos en una locación diferente. Ahorita les voy a decir, estamos en la capital del mundo, que es San Mateo, Churubusco, en Coyoacán. Y pues hoy tenemos una personalidad que le agradezco muchísimo, ahorita le voy a dar las gracias, pero tenemos una personalidad que vale la pena que lo mencionemos. Señoras y señores, está con nosotros un ícono del rock mexicano, nada más y nada menos que Francisco Barrios, el Mastuerzo. Ahora sí, aplausos, señores, por favor. Muchas gracias. ¡Aplausos! Muchas gracias. Paco, bienvenido. Gracias. Gracias por aceptar mi invitación a participar aquí en el podcast. Estamos aquí algunas personas reunidas y te quiero agradecer. Este espacio es tuyo, Paco. Aquí ninguno de los tres venimos a hacerle a la estrella, sino que la estrella aquí eres tú. Como dice la canción de... Nos abrió su casa. Como dice la canción de Pablo Milanés, el poeta eres tú, Paco. Entonces, muchas gracias. Bienvenido al famosísimo podcast sin nombre. No, pues estoy a la orden, realmente, de verdad, muchas gracias, bienvenidos. Todas, todos, todes. Aquí es su casa. Muchas gracias. Pues vamos a vamos a empezar, pues aquí tenemos también a mis compañeros, a Xochitl, que hoy se incorpora, o más bien está echándose el palomazo, ¿no? Con nosotros. Bienvenida, primaza Xochitl. Hola a todos, buenas noches. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado, sobre todo de que pues aquí nuestro invitado de lujo nos haya abierto las puertas de esta azotea tan exquisita que está. Porque además quiero decirle a la gente, Paco, a lo mejor no lo recuerdas, pero hace poquito más de 20 años, primaza, ¿no? 24. Tú y yo entrevistamos a Paco Barrios aquí a la vuelta. Hace 20 años que estábamos en un proyecto que se llama Quemazón, y tú tuviste la gentileza de brindarme la cortesía, ¿no? La entrevista. Y aquí estaba mi primaza con nosotros. Ahí tengo una foto que te voy a enseñar después. Sí, está buenísimo. Claro. Y hace 20 años, y como dice el libro de Dumas, 20 años después, 20 ¿no? años después. Parece mentira, ¿no? No, pues me parece una tarde-noche nostálgica, mi carnal. El clima muy se presta, es un clima muy rico, ¿no? Está muy, muy padre y pues aquí también está con nosotros Arturo Hernández, que forma parte del staff del famosísimo podcast, ¿no? Bienvenido, Arturo. Bienvenido, Arturo. Gracias, ya tiene un par de capítulos que no nos veíamos, pero aquí estoy de regreso. Y pues Lalo Paz, que también está aquí a mi izquierda, como siempre, ¿no? Muy pendientes del famosísimo podcast. Y la gente que está aquí nos está haciendo favor, pues, de visitarnos. Gracias, un aplauso, por favor. Bravo. Que hay público. Vamos a empezar y le quiero ceder la palabra a Xochitl para que, pues, le pregunte a Paco. Yo, la verdad es que desde niña, pues yo crecí con tu música porque mi papá es bien rock and roll, ¿no? Y mi papá es muy cagado, es muy de trova, es muy de cosas que no están en tendencia. Entonces, ayer justo estaba yo mirando muchos videos tuyos, muchos, y me encontré con uno en donde definen los inicios de Botellita de Jerez, ¿no? Y que hablan del Waka Rock. Entonces, estaba yo muerta de la risa porque estaba Shanik Berman haciéndoles una, no sé, en esa presentación, no recuerdo bien qué era, pero les decía, o sea, les dio tupido
Y yo decía, chale, pues es que como Shanique Berman se pone a hablar acerca del Waka Rock, si ella qué sabe, ¿no? Del Waka Rock. Entonces, me pareció muy interesante todo este comienzo que tienen ustedes y sobre todo en una televisora que en ese tiempo hacía como que sacaba todos los nuevos hits, ¿no? Del momento. ¿Qué pasó en ese show con Botellita? Yo veía a Armando Vega Gil muerto de risa, a Arau igual. Pues mira, siento desilusionar a los fans de los reality shows así, ¿no? Esa entrevista fue pactada con Shanique Berman como parte de ese programa, de esa producción. Nos citó en su casa porque tenía miedo de que nos fuéramos a pasar de lanza. De pasarnos de vivos, ¿no? Sí, del color, del humor, quizá, en fin. Muy amable, nos recibió en su casa, nos tomamos un café y nos explicó, es que yo soy la mala del programa, ¿no? Y tengo que joder al invitado, porque además era como una especie de juicio, claro, donde Zabaleta, la compa Marta Zabaleta, Marta Zabaleta, ¿no? Zabaleta, exacto, claro. Era la buena onda, y que nos defendía y tal, pero fue absolutamente pactado, es decir, montaje en el sentido de montaje ya preparado, decir, ¿no? No, la estructura era una especie de juicio donde terminas de tocar la rola, entonces decían en contra y a favor. Sí, en contra y a favor. Entonces, ¿pero de qué año estamos hablando, Paco? No de recuerdo el año. Es como del 84, 85, más o menos. Por ahí, no recuerdo. Pero el chiste es que en esos días, en esos tiempos, tocamos mucho por Santa Fe. Claro. Y bueno, mucha banda nos seguía de esos barrios. Uh-huh. Y pues por supuesto les dijimos, va a haber un evento tal día. Entonces llegó toda esa banda, fue la banda al estudio de Televisa Chapultepec. Ok, se hizo ahí sí. Okay. Y no se esperaban que la gente trajeran incluso mantas de apoyo a la botellita, etcétera. Era buenísimo, eso de verdad, véanlo, es increíble. Y fue divertido, era parte evidentemente de ese pacto que hay que había entre las disqueras, la televisión, la payola, ¿no? Una forma de pagar era con tu actuación, con tu presencia, etcétera, ¿no? En fin, pero nada realmente de profundidad. La compa, yo la respeto, me parece absolutamente vacío, ¿no? Su presencia en la televisión. En todos lados. En el universo, ¿no? En el medio. Y se le respeta, ¿no? A mí realmente no me... es decir, fue la única vez que tuvimos un que ver con esa compa, fue muy amable, pero... Oye, Paco, yo te quiero, hacer una pregunta, más que pregunta, a mí me marcó mucho lo que comentabas en alguna entrevista que te hacían. Tú llegaste a la Ciudad de México, porque quiero decirle a la gente que nos ve que Paco Barrios es de Tula, es tuleño, ¿no? Paco Barrios es tuleño. De Tulancingo. Es tuleño. Entonces tú llegas aquí a la Ciudad de México. No es lo mismo Tula que Tulancingo, carnal. Ok. Porque si no está la gente Tulancingo, que está perdóname, mirando. Perdóname. Tula está en la salida de Querétaro, ¿no? ¿No? Bueno, sí. ¿No? Entonces, Sí, cuando llegas a la Ciudad de México, 1 o 2 días después del halconazo, ¿no? Del 71, tú llegaste Llego aquí en esos días. ¿no? Percibo yo que llegué con mi familia a vivir aquí el 9 de junio del 71. Que el 10 de junio fue el halconazo. Tulancingo, es decir, de Bravo Hidalgo. Yo le llamo Tulanswing, del santo enmascarado de plata. Que además es oriundo de allá, el santo, ¿no? Exacto, sí. Somos paisanos. Yo traigo sangre también de Hidalgo. Mi papá es de Pachuca, entonces pues somos paisanos. Y somos del barrio, Paco. Yo crecí aquí en este barrio, ¿no? Ya. Como platicamos hace rato. Sí, ya. ¿Te gusta este barrio? Pues mira, estamos aquí y si no estaría aquí. Claro. Cuando un barrio te acoge, es eso, que no te quieres mover de ahí. Y de verdad, para mí es el cuartel general desde hace 42 años, ¿no? Yo estar aquí Y hoy estamos aquí. Es la paz. Y además, compartir esa paz de pronto que podemos vivir aquí en
en este barrio, ¿no? Muy bien, pues Lalo, Arturo, ¿alguna pregunta que tengan para el invitado? No, estoy... Yo tengo una. Ahorita hablaste acerca de todo esto del halconazo. ¿Qué pasaba por tu mente cuando llegas aquí a la ciudad y ves todo este desastre que había? No, pues no pasaba mucho. Mira, como todos los gobiernos priistas, ¿no? Y panistas, ¿no? En esos años era verdaderamente, sí existía la famosa censura, Ujú. Claro. censura Sí. de manera directa, ¿no? Había, sin embargo, había medios como una revista que se llamaba ¿Por qué?, que particularmente informaba de los movimientos guerrilleros, en fin, ¿no? Yo me enteré días después de eso, es decir, porque mi hermano, que justo venía a la universidad, entra a la universidad y había mucho más información. Claro. Y nos enteramos de lo que sucedió en el 10 de junio del Ujú. 71. Sin embargo, no era para nosotros estábamos llegando, yo estaba apenas iba a entrar a la ¿Cuántos años preparatoria, tenías, ¿no? Paco, cuando Yo llegaste? iba a cumplir 15 años. Ok. Iba a cumplir 15 años en el 70, no, 16 años en el 71, ¿no? Paco, ¿en qué momento empezaste a escribir? Un ¿En qué poquito momento de tu antes, vida? un poquito antes de llegar aquí, yo creo que como los 13, 14, 13 años. Las primeras cosas que hice fueron de morro a los 13, y particularmente cuando llegué a la Ciudad de México comencé de una manera mucho más, un poquito más... Menos empírica. Siempre ha sido empírica, ¿no? Ok. Siempre ha sido empírica. Me refiero a una un poco más sistemática, si se le puede llamar a eso. Es decir, sabiendo que hay que la forma de escribir, uno va aprendiendo de tu propia escritura, ¿Y ¿no? escribías desde la poesía o escribías desde la música? Yo creo que de alguna manera me ha importado la palabra, por supuesto, pero era para mí muy musical lo que construía, es decir, desde la música. Después aprendí que tiempito después, gracias al maestro Enrique Ballesté, que la palabra te da la melodía, Ujú. porque la melodía, es decir, la propia palabra tiene su melodía. Así es. Eso para mí es, y me refiero, por ejemplo, a la buena acentuación, musicalmente hablando. A mí no me gusta la mala acentuación, sinceramente. Quizá porque soy un compulsivo, tengo mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo, Obsesivo-compulsivo, ¿no? de lo cuadradito, de lo redondo, del bien hacer, llamémosle así, ¿no? En fin. Oye, rescatando este top, ¿cómo nace Botellita de Jerez? Botellita de Jerez nace porque Sergio Arau y Armando Vega Gil se conocen. Y ambos querían hacer un grupo de rock mexicano de humor. Yo conocí a Armando y por supuesto sabía de Sergio, pero Armando justo a los 2 días de su encuentro me invita, ¿no?, a participar como baterista, ¿no?, y a ser parte de la banda, ¿no? Y comenzamos un 2 de abril, fue el primer concierto que preparamos durante, no sé, de noviembre. 83. Empezamos en noviembre del 82 Okay. a trabajar una idea de ciertas rolas, ¿no? Particularmente Sergio ya tenía muchas rolas, no muchas, Escritas. algunas, alrededor de 3, 4, ya, que eran rolas ya, ¿no? Prácticamente. Claro, le pusimos lo nuestro y tal, Claro. las firmamos como banda, en fin, es decir, nos responsabilizamos de su existencia. Y comenzamos, es decir, el 2 de abril de 1983, muy cerca de aquí, cerca del Metro Tasqueña, Okay. en un concierto que era a beneficio del maestro Manuel Ahumada, en paz descanse, que tenía una beca para Nueva York. Hicieron una colecta, ¿no? Y entonces sus amigos, concretamente Sergio Arau, El Fisgón, El Fisgón. Rocha y distintos otros, Claro. Jaime López, nos juntamos
y bueno, fue el primer evento donde abrió precisamente el concierto Real de 14. Real de 14. Fue el primer concierto como Real de 14. Después tocó un grupo que se llamó La Broma Bolchevique, de Jorge Luis Gaitán y Emilia Almazán, pero con otro compa que se pelearon en la primera rola y entonces ya Se deshizo. siguió Jaime López y acompañado de Alan Derbez con el acordeón. Y después tocamos Botellita de Jerez, las únicas 5 rolas que no sabíamos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál fue la primera ¿Cuál fue rola, la Paco? primerita, Es que justo? no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero fueron, bueno, Alarma, la de Tos, El Rock and Roll, Oh Dennis, Guarda mi corazón Ok. y De Fábula. Ok. Si no me equivoco, esas son las. Nunca lo había pronunciado, creo que son esas 5, ¿no? Oye, Paco, yo comentaba en un podcast que grabamos hace como en el segundo o tercero, hablamos de bandas de rock mexicanas y todo eso, y yo comentaba algo que había visto por allá en alguna entrevista tuya, que cuando empiezan a hacerse cargo ustedes de Rocotitlán, ¿no? Le pedían a las bandas, ¿no? Pues, No, que siga. ¿no? Pues es Eso la está bonito. normalidad. Ese es parte de la crónica del barrio, ¿no? Entonces decíamos de cuando se hacen cargo ustedes de Rocotitlán, que le pedían a las bandas que no grabaran covers, que no cantaran rolas en inglés. Vamos a escuchar el sonido del barrio, ¿no? Sí, claro. Ahí nomás para que vean lo que hace. Los que nos ven en Latinoamérica, en otros países, estos son los tamales. Estos son son los los tamales de la Ciudad de chidos. los sonidos del barrio. chidos. Y son los chidos. Ahorita y vamos ese a pedir sonido unos de- tamales, ¿no? Verde, rojo o de dulce. Le pedían a las bandas que no hicieran covers y que no cantaran rolas en inglés porque No, estaba. en particular de verde, rojo, mole. Verde, rojo Y de mole. dulce. A ver, ahorita que nos traigan unos Y de tamalitos, dulce. ¿no? ¿Quieres de dulce? Yo de dulce, sí, de de dulce. dulce, por favor, mole. Una torta verde, ¿no? Mejor una tortita Torta, de una tamal verde. guajolota. Una A mí me guajolota. acababan de despedir del Banco de México Ok. en el año 82. Y este fenómeno denominado Rocotitlán fue en el año 85. Ok. Pero yo tenía cierta experiencia en términos de. Entonces, por ejemplo, yo elaboré el contrato de prestación de servicios artísticos ¿Con las bandas? con las bandas, ¿no? Ok. Para las bandas, ¿no? Y una de las cláusulas, creo que ¿Qué era tú escribiste? todo lo escribí yo, Ok. como un contrato cualquiera, pero con ciertas cosas, con cierto Específicas. humor. Concretamente, la 4, creo era la 4, la cláusula 4, La 4 que decía, no, la 4, nada más. No hagan propaganda bajo pretextos. Ya hasta me quitaron la concentración. Estaba redactando La las cláusula cláusulas. de cuatro. Es la cuarta cláusula que decía que estaba prohibido cantar en inglés en Rocotitlán, excepto para el maestro Batis. Javier Batis, El maestro Batis. por su condición fronteriza. Claro, sí, claro. Así que condición sí había ese. Porque era el No es rey que de México. hubo un montón de bandas que tocaron covers, ¿no? Un Claro. montón. Sí lo hacía, ¿no? Pero no, nosotros no propusimos eso. Paco, Eso es un chisme. ¿qué bandas, por ejemplo, tú recuerdas de esos años que estaban en sus inicios y que hoy pues están en el mainstream, ¿no? O sea, están en... ¿Qué banda recuerdas? Pues bueno, Maldita Vecindad, ¿no? Café Tacuba. ¿Qué más? Años después, Molotov. Los algún- Caifanes Kenny. también, ¿no? Por supuesto, Caifanes. Caifanes, las De insólitas, las ¿no? primeras tocadas que tuvieron Caifanes fue una. en Café Tacuba Rocotitlán. fue lo último, ¿no? O sea, fue de como el piquito de lo último. Oye, según Paco, yo. pero a ver, y porque a la gente que va a ver el podcast, yo creo que también le interesa, se acaba la presentación, se acaba el concierto en el Rocotitlán, ¿qué pasaba después? ¿Cómo eran esas fiestas después de las tocadas? Pues muy, muy diversas. Yo creo que en general tenían que ver con niños, porque yo tenía a mi hija Ok. muy chiquita. Chido. Yo recuerdo que a veces Saúl me decía, vámonos a tal lugar, nos vemos en Garibaldi un rato, tal y tal. Decía, híjole, sí, a ver si puedo, porque no creo, tengo que ir por mi hija y tal, ¿no?
para mí Rocotitlán, la parte que nos tocó de Rocotitlán, a mí me tocó ser programador durante varios meses, ¿no? Es decir, más o menos acomodar la programación, ¿sí? Y me tocó ser papá en esos momentos de una chiquita, de mi hija que tenía 4 años, y bueno, 5 años y 6 años durante esos. Entonces para mí no era tan sencillo. Valentina, que hoy, pues como platicamos hace rato, es una, Valentina una mujer exitosísima. Valentina también. Barrios y Los Indómitos. Pero bueno, así que sí, en realidad creo que lo que nos propusimos con Rocotitlán primero era precisamente generar un espacio, un semillero para el rock mexicano. Y de alguna manera muchos de los grupos que hoy, como tú dices, son consolidados, pues pasaron por ahí, ¿no? O tuvieron un que ver con Rocotitlán, ¿no? Así que sí, y no solo con Rocotitlán, porque tal parece que es solamente un cierto centro que nosotros creamos, no, exacto, la Rocola, y antes la Rocola que era antes de pues se también llamó en el Chopo, por ejemplo, o sea, de ahí también antes de la Rocola se llamó de otra manera, se llamó ¿no era Tutti Frutti, no? No, el Tutti Frutti, el Tutti Frutti estaba de Dani, estaba en otro lado, era lo que fue un lugar Super donde hoyo. Cantaba Carmela y Rafael. Ok. Tutti Frutti. El patio, ¿no? No, No, es broma, por supuesto que es broma. No, pero sí puedes desorientar a la gente que tenga una cierta ligazón. Por ejemplo, Claro. hace muy poco me he enterado El look. de que en Rocotitlán, por ejemplo, el look, por supuesto. La última carcajada de la Cumbacha. El Rockstock. ¿no? ¿Tú llegaste a tocar en el look? Sí, como la no. última carcajada de la Cumbacha, ¿no? Sí, cómo no, tocamos hasta en hoyos funkis, o sea, en el en el Lucifer, que estaba ahí en el Metro Valderas. Ok. En fin, yo creo que fueron espacios que En nos su dieron, momento. que de alguna manera donde en ciertos años de los 80 y una parte de los 90 fueron donde estuvimos presentes, las bandas de rock. Ahora, en ese mismo sentido, obviamente tocaban en lugares que atraían a un determinado tipo de público, etcétera. Pero si imaginamos la escena musical de los 90s, la música de protesta, en muchos sentidos, había disminuido cuando menos su intensidad contra la música de protesta de los 70s y de los 80s. Es que yo no podría ponerlo como, decir, para nada pensar al rock mexicano como rock de protesta o música de protesta, pienso que no, carnal. Okay. Mira, justo hace muy poco hay un meme por ahí que decía, tus ídolos rock and rolleros de los 80 y de los 90 hoy son tus tías panistas, ¿no? Y creo que tienen mucha razón en muchos sentidos, ¿no? Sí. Con todo el respeto, cada quien sus ideas, pero no nomás porque la tengan ahora, Claro. por el meme, no, por su práctica. Es decir, yo aprecio mucho a Alejandro Lora, pero él le levantaba la mano a Vicente Fox, y había espectaculares, y a mí me parece Bochornoso. no bochornoso, a mí pero no es el me sentido parece, de la música, o sea, esa no es como la premisa del rock, bueno, desde mi perspectiva, que era esa no es la contestatario, ¿no? premisa Contestatario. del rock, de la música, o sea, ya es como muy tendencioso. Vamos ¿no? a hacer una pausa, señores. Están viendo el famosísimo podcast Sin Nombre con Paco Barrios. Vamos a una pausa, no le vayan a cambiar. Y el público que está, creo que ya se quedó dormido. ¡El público! Ahorita regresamos, no le vayan a cambiar. Pues ya estamos de regreso, señores, aquí en el famosísimo podcast Sin Nombre con Paco Barrios, el Mastuerzo, y por ahí estábamos hablando de que si el rock era
¿Contestatario? Contestatario. Perdón, es que yo no sé leer ni escribir. Es que, ¿no? perdón, Paco, pero mis compañeros son muy... O sea, el Guacarrock, ¿no? Hablando de esto, o sea, ¿en qué momento toma su forma? ¿Cómo era? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Bueno, el Guacarrock fue una antietiqueta que inventamos, precisamente para burlarnos de todas las poses, que si era rock pop o rock punk, o si heavy metal mata punk mata pop, etcétera. ¿Y nosotros qué somos? Personas diversas de diferentes No, ¿y nosotros qué tendencias. somos? ¿Me explico? Claro. Es un tema de identidad. Una primera pregunta. Cuando nos reuníamos los primeros días, estábamos en realidad pensando en cómo sería el nombre del grupo. Botellita de Jerez ahora nos resulta normal, pero fue un proceso, ¿no? Y en los primeros ensayos yo recuerdo que nos reuníamos y mientras armábamos, platicábamos, charlábamos de lo que habíamos leído, visto, etcétera. Y justo Armando, en 2 ocasiones distintas, una de ellas llega y dice, leí una entrevista que le hacen a Parménides García Saldaña, Claro, por supuesto. ¿no? El gran En donde Parménides. el maestro era para Armando Vega Gil una especie de gurú, el maestro Parménides García Saldaña, donde Parménides dice que el rock mexicano es un rock de aguacate. Ahí Sergio, Armando y yo, pues, Detonó. como pensar, fueron como momentos donde fueron elementos que fueron dando. En otro momento, por ejemplo, igual Armando, en lo que armábamos, conectábamos, etcétera, escuché una entrevista de Javier Batis, del maestro Javier Batis, paz descanse, en donde le preguntan que por qué el rock mexicano tiene que ser en inglés, y en donde Javier Batis, decía Armando, contestó, porque si es en español va a sonar como a Tintán. Tin. Sí. Una nueva señal, Claro. ¿no? Justo a propósito del rock mexicano, un rock de humor, con cierto sentido del humor, y que está pegadito, que está pulsando, está siendo amamantado por la cultura popular. Claro. Las distintas expresiones de la cultura popular que en ese momento nos motivaban a Armando Vega Gil, a Sergio Arau y a Francisco Barrios. Muy bien. Yo quiero leer algo, porque ahorita que hablaba acerca de todo esto del Guacarrock, toda la lírica del Guacarrock son figuras retóricas, ¿no? Tiene mucho que ver no con metáforas, con todo eso, pero del lado mexicano. Pero para mí, un leitmotiv de mi vida completa, desde que escuché, les voy a leer esto, y díganme, aparte pues, tenemos rolas como O de Ennis, No la hagas de Tox and Wings, ¿no? Pinche Malinche, Abuelita de Batman, ¿no? No pinches mames, que es una genialidad en cuanto al lenguaje. O sea, me pareció ¿Qué año fue eso? una... esa fue de las últimas que hicieron, Ujú. pero para mí, la mejor, que es como para mí la cúspide de una lírica increíble, es esta. Luna azul, con un blues, quiero enamorarte. Luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti. Déjame abrazarte, déjame besarte. No hay una canción más hermosa que yo tenga en mi playlist que esta de algo, o sea, del grupo de los Guacarrock, de Botellita de Jerez, que nada tiene que ver con O Denis, No la hagas de Tox and Wings. ¿Cómo fue este proceso de Luna? Yo creo que Misterioso. primero corresponde a una segunda etapa de la Botellita de Jerez. La primera etapa, la etapa originaria, muchos confunden la palabra original con originario, ¿no? Sí, lo que originó a la Botellita de Jerez fue un trío, Armando, Sergio, Paco. Cuando Sergio abandona la banda, Armando y yo decidimos continuar defendiendo nuestra bandera. Fue uno de tantos tsunamis que hemos vivido Claro. con la Botellita. ¿Por qué se fue Sergio de la banda, Jerez. Paco?
Porque se hartó, porque quizá justo, o sea, llevábamos 5 años de una labor muy intensa, tocábamos hasta por debajo de las piedras. Fue muy distinto respecto a la forma en que nosotros nos movimos a propósito del gran mercado, ¿no? Claro, del mainstream, ¿no? Sí, nunca realmente, salvo ciertos momentos como el Vive Latino, etcétera, ¿no? Que realmente las compañías disqueras pudieron haber apoyado en términos incluso como eso, como una mercancía posible, Claro. ¿no? Ujú. Yo en lo personal, esa es una cuestión muy personal, yo agradezco el que no haya sucedido así. Claro. Es decir, porque así yo me la paso muy bien, porque seguimos construyendo lo que hacemos. Hace un rato decían el último no existe, ¿no? Siempre es Todavía como estamos construyendo ahora mismo puedes decirlo con más la botellita reciente. El más retornable. reciente, ¿no? Ujú. La botellita retornable, ahorita estamos construyendo Claro. un nuevo disco, que Nacer para Morir, Ay, qué que chido. dedicamos justo a Armando Vega Gil y un montón de compas que se nos han adelantado, como Ujú. se dice popularmente. Paco, ahorita que mencionas a Armando, yo sé que tú le tienes un cariño muy grande, ¿no? Y por ahí, y la gente que ve, hay un video donde tú estás en el cementerio con Armando, le dedicas una canción. ¿Qué recuerdas de Armando? Ay, pues todo, carnal, o sea, creo yo que Armando Vega Gil está presente en nuestras vidas y en mi vida desde hace muchos años y estará presente en mi vida de aquí a que me muera. Es decir, como dijera mi psicóloga de cabecera, mi doctora corazón, refiriendo palabras del maestro Carlos Gustavo Jung, los viejos seguimos dialogando Ujú. con nuestros muertos y tiene toda la razón. Yo sigo dialogando con Armando Vega Gil. Muchísimas temáticas que fueron para mí con él, por ejemplo, motivo de discrepancia, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? No, simplemente si eres de izquierda, radical, Ultra. Ultra, menos ultra, ¿qué quiere decir eso? Claro. Etcétera, ¿no? Y lo que vivimos, nuestra práctica, ¿no? Es decir, Botellita siempre fue una banda de izquierda. Claro, por supuesto. En y todo tú eres su de izquierda momento. también, Paco. Me considero de izquierda y como los compas zapatistas, Por abajo supuesto. y a la izquierda, ¿no? Y, Claro. en fin. Así que bueno, Armando estará presente en mi vida por muchas razones ideológicas, políticas, filosóficas, ¿no? Y de cariño, además. No, por supuesto. ¿no? Oye, Eso pero inevitable. sí quiero que me cuentes esto de Luna Misteriosa, porque Lu- vienen de una línea esta es la segunda fase, pero vienen de una línea del Guacarrock, del Sí. Despiporre, y luego nos vamos a Luna Misteriosa, Prohibido, Hay canciones en la primera etapa, por ejemplo, una canción que se llama Soledad, Ujú. que es una rola azotada, muy, muy bella, que canta Sergio Arau, ¿no? A mí me parece una rola muy bella, súper rockerota, ¿no? No, simplemente es evidente que mi forma de construir canciones también muy personal es muy cursi. De hecho, Pero muy bella. Armando Vega Gil me decía que era yo el más cursi, entonces, en lugar del más tuerzo. Y fue un momento de ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no irnos a ciertos temas como eso, El Ropavejero, que es una Ujú. canción aún más, Es una poesía. digamos, Ropavejero, reflexiva, pues, sí. digamos, más... Más introspectiva también tiene como mucho que ver. introspectiva, también como una especie de una declaratoria, esto soy, ¿no? Y lo que no soy, ¿no? En fin, son momentos que predominaron en cierto momento en la Botellita de Jerez, particularmente en la segunda etapa de la Botellita, ¿no? En general siempre he considerado desde la primera etapa de Botellita
la segunda, la tercera, que fue un regreso del trío, o la cuarta botellita que Claro. fue Ujú. digamos, la última. Para mí siempre ha sido un taller, Claro. y no solo un taller de canción, un taller de todo. Es decir, De de vida. construcción, de la presentación del numerito, de todo, de todo, de verdad. Cada vez más me convenzo de ello. Oye, ¿no? Y Paco, que además con una mirada colectiva. Colectiva, Claro. que eso No. es yo creo que eso es uno de los sellos más importantes que tiene Botellita de Jerez. Paco, ahí hay Es una muy canción que a lo mejor mucha gente no conoce y todo, pero hay una canción ahí del 2000 y cacho, que se le dedicas a Bartola, Ujú. que platícanos esa historia de Bartola. Bueno, es una canción que, bueno, pues sí, se la hice a mi perra. Yo decía Una perrita. de mi perra que le gustaba mucho leer, ¿no? Y una perra muy inteligente, y de verdad era una perra muy inteligente, ¿no? Leía La Jornada, todavía de papel, ¿no? Sí, claro. Pasaba las hojitas así con su patita. Le gustaba mucho, le gustaba leer de todo, leía novela, leía ciencia ficción, bueno, ficción, política, le gustaba mucho la economía política. Leyó la revista Proceso, después se desilusionó un poquito de la revista, Terrible. pero leía, mira, El Capital. La alarma. El Capital de Karl Marx y de Friedrich Engels, Engels. lo leyó 2 veces cuando menos, porque leyó la versión de siglo XXI y la de Las de Fondo de Clio Cultura. también, ¿no? No, la de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Claro. Tenía sus diferencias, incluso cuestionaba la traducción de una de las versiones. Creo que la del fondo. Claro, porque del alemán, Claro. aberraciones que Por supuesto. que muchos marxistas continuaron cuando Bartola estaba absolutamente en contra. Cuando estaba de acuerdo con algo, Ajá. meneaba Movía la la cola. colita. Movía la cola. Cuando no, Pero pues no. cuando encontraba un error de traducción, ¿Qué hacía? un vicio en la Ladraba. traducción, ¿qué hacía? No, le mandaba notas. O sea, ella es Es lo menos, o sea, es lo era menos una que podemos perrita esperar. radical. Claro. Una perrita radical. Una rola que en el fondo se le dediqué a todos los que tengan perrito, a todos los que tengan perrito allá en casita. Busquen esa rola que Muy buena. No en albur así de que Sí, con perrito, ¿no? perrito. Luego hay unos ahí sí, yo tengo perrito, ¿no? No, porque estos señores No. Paco, son albureros, pero Sí, se no. graduaron en la academia de Alfonso Sayas. No, aguas. Es tremendo. Son terribles. No, no. Señores, Que se les vaya bien, ¿no? Está bien. Está bien. No, Bartola, en paz descanse, mi carnal, ¿no? Sí, Otro día o al ratito les canto la rola. Para perfecto. que, Porque ahorita después de la entrevista vamos a hacer aquí un encore, una reunión bien chingona. Los hijos del maíz, Ajá. cuéntanos. El Mastuerzo y los Hijos del Maíz fue un segundo proyecto alternativo que tuve mientras la Botellita de Jerez. Botellita de Jerez a mí me permitía tocar con Botellita y tener mi proyecto alterno. El primero fue El Mastuerzo y Carne de Res con K. Es una Claro. palabra sola, ¿no? Después El Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Y después hubo otro momento en donde él intentaba hacer una cosa con el grupo Calle 4, un grupo de son, y lo logramos. Hicimos un disquito que está dentro de unos meses será publicado, de mis canciones, pero en son, con músicos invitados. El Mastuerzo, un son para bailar. Hablando de son. Y que han tocayo. sido proyectos alternativos siempre frente a la contundencia que ha tenido en mi vida, en nuestras vidas, la Botellita de Jerez en sus distintas etapas. Claro. Durante, primero 36 años, que fue lo que vivió la Botellita. Nada más, ¿no? Entre trío, quinteto, cuarteto, trío, cuarteto. ¿Tú Tan, crees tan. que haya habido, antes de que, por ejemplo, antes de los 80s, yo creo que hubo un oscurantismo en cuanto al rock mexicano? Porque digo, teníamos a Batis, teníamos a los covers, pero hay como cierta etapa en donde
no había conciertos, no había tocadas, eran prohibidas, y entonces yo lo llamo el oscurantismo del rock. Bueno, pues a lo mejor quizá coincida con una etapa conocida como muy anterior, como la etapa de los sellos funkis, que justo Parménides García Saldaña le da ese nombre a esos espacios verdaderamente inhóspitos, sí, donde se refugió el rock, que había sido excluido por lo menos hacia la periferia. Claro. Estoy hablando de los 70s, Finales y los de los 80s, 70s, ¿no? y los 80s también aún, todavía en los Un principios poquito. de los 80s, ¿no? Las disqueras eran muy pocas, había un esfuerzo por ahí no recuerdo cómo se llamaba, Comrock, no me acuerdo cómo se llamaba la disquera que quería que Independiente sacaba cosas. O sea, Pentagrama también, ¿no? No, eso es Eso ya es otra historia ya otro que rock no and tiene roll. que ver con que muchos años después, en fin, ¿no? Sí, pero Comrock fue, cuando menos el más importante, Sí. el esfuerzo de crear la comunidad. Cuando viene un fenómeno industrial que se llamó rock en tu idioma, Rock en tu idioma, ¿no? ¿no? Porque era evidente que la industria disquera se dio cuenta que había un vacío, no solo en México. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y ahorita regresamos con eso. esto. Y ahorita regresamos Bien. con eso, señores. Señoras, señores, estamos de regreso aquí en el famosísimo podcast Sin Nombre. Hicimos una pausa y nos quedamos ¿en qué, Arturo? Nos quedamos en los orígenes del Vive Latino. Pues no. No es No, cierto. en realidad no. Eso estábamos hablando Pero fuera tras, del aire, sí, fuera- nos o sea, quedamos fuera- fuera del aire. pero nos estaba contando acerca de esta cosa que decía yo del oscurantismo del rock en México. El oscurantismo, que no, en realidad son momentos, yo creo que desde tu percepción como consumidora de eso, Claro. que te Ujú. gustaba el rock, es decir, finales de los 80s, pues no había gran cantidad de eventos, ¿no? Excepto, insisto, los lugares que se habían creado para digamos, los sectores medios en términos Como económicos. los oyes funky, ¿no? Como decía. No, me refiero a Rocotitlán, Ah, ok, ok. me refiero Sí, Rocotitlán. todos estos espacios, ¿no? Hay otro momento que yo creo que fue un preámbulo a abrir a la posibilidad de conciertos masivos, que es contradictoriamente un evento que es un concierto del grupo Caifanes Ujú. en la Venustiano En la Venustiano. Carranza, Claro. en donde hay Muertos, Un desmadre ahí. algo absoluto. pasó feo, Ujú. ¿no? Y fue en realidad por negligencia de las autoridades, porque no se imaginaron el La éxito que cantidad, tenía sí. la banda en ese Claro. momento. Y fueron los momentos en donde se prohíbe Espinosa Villarreal, que era el El jefe de gobierno. jefe de gobierno, El prohíbe regente, todos los el eventos abiertos Sí, al abiertos. público Ujú. de todo tipo, particularmente los grupos de rock, es decir, los conciertos de rock y Ujú. demás. Ahí un grupo de gente nos organizamos, particularmente con la gente de Santa Sabina, con Rita Rita. y con otros compas, Rita Guerrero. y se realiza un evento muy interesante que se llamó Rock por la Paz y la Tolerancia. Ujú. A partir de ahí hubo la posibilidad de organizar un montón de otros eventos con la característica que era básicamente para apoyar a las comunidades Indígenas. zapatistas, ¿no? De Chiapas. Sí, la circunstancia concreta en distintos momentos, tanto el 12 Serpiente como el Serpiente sobre Ruedas, como otros eventos que se realizaron de manera masiva en la Ciudad de México, inteligentemente organizados en espacios universitarios donde no podía entrar la policía Ajá, Claro. y exacto. prohibirlos. Se logró porque además fueron organizados por grupos de rock, maestros, estudiantes, Ujú. ¿no? Y que creo yo que fue un momento álgido que marcó los años subsiguientes para esto que llamamos rock en México, de una manera, para muchos incluso como si fuera abrirle el paso
porque fueron eventos, uno de los más grandes fue el Serpiente sobre Ruedas, con 44,000 personas con esa asistencia, que evidentemente daba el paso a que una gran compañía pudiese hacer eventos que en otro momento no tenían la infraestructura y eran prohibidos porque eran inseguros, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes entonces, qué, Paco? ese es creo yo, esa coyuntura donde tal parece que no había nada. Sí, no había nada, pero curiosamente lo que abrió la posibilidad fueron los eventos autónomos, independientes, en apoyo a las comunidades autónomas zapatistas. Yo ahí discrepo un poquito contigo porque estamos hablando del 94, del 95, ya con otras bandas, pero yo sí creo que el hecho de que ustedes entraran a Rocotitlán, ahí sí fue un parteaguas para que muchas bandas, un grupo de bandas pues diversas, pudieran estar ahí en Rocotitlán. O sea, hablaba Alex Lora que la verdad para mí no significa como nada, pero creo que cuando están los hoyos funky y todo eso, llega Rocotitlán en el 80 y tantos con ustedes, y viene Tex-Tex, viene La Maldita, vienen muchas bandas, Kerigma, ¿no? Sí, creo que insisto, hablo de momentos. Ese momento al que tú te refieres es finales, es decir, principios de los 80. 83, no, el 85 concretamente fue el 14 de septiembre inauguramos Rocotitlán. Una semana antes, ¿Quién abrió una esa? semana antes del temblor. No recuerdo quién tocó, supongo que Botellita. Seguramente. Muy probablemente Kerigma. Ok. ¿No? Y sí, ese fue el cartel. Estuvieron un montón de otros compas que nos acompañaron. Oye, Paco, ¿y quién diseñaba los carteles de Rocotitlán? Pero estamos hablando de un momento, carnal. Rocotitlán es parte de ese momento. Como otros espacios, ya hablamos de Luke, etcétera. De ese momento que tú dices que discrepas conmigo, no discrepas en nada. Ahí no pasaba nada. Muchos eventos en los años 80 de grupos brasileños, por ejemplo, que vinieron acá y que los prohibieron un día antes. ¿Sí me explico? Era verdaderamente patética la forma en la censura. En que eran controlados, quizá porque no se mochaban. Ve tú a saber. O sea, todo el sistema. Sí, y fue todo ese momento, que a lo mejor quizá fue el momento en que tú viviste, que sientes que esa época, ¿no?, oscura. Para mí, la época más clara del florecimiento, del momento más lúcido y luminoso del rock mexicano, es eso, el surgimiento del zapatismo 94 al 98, ¿no? Y que fue un momento muy concreto donde eran eventos específicamente en solidaridad con las comunidades, con el momento que vivía Chiapas, con el momento que vivía México, ¿no? Porque además ahí hay que recordar la canción de Prohibido, ¿no?, que hablamos hace rato. Ese es de esa época justamente, del año 94, ¿no? Oye, y que, por ejemplo, ahorita mencionabas todos estos espacios, pero a ti ¿qué opinión tienes acerca de el Vive Latino? Y vamos a remontarnos a, no quiero hablar tanto del pasado, sino estos últimos que ha habido. Sabes que estoy fuera de la información que quién tocó. Realmente en algún momento participamos. Creo yo que finalmente sigue siendo una ventana para ciertas bandas que tienen que ver con el mercado, particularmente, y que tiene que ver con el mercado capitalista, ¿no? El mainstream. Sí, y tan, ¿no? ¿Le entras o no le entras, ¿no? O te incluye o no te incluye incluso, ¿no? Yo incluso digo, la primera vez que tocamos, y siento que es la única vez que me han pagado en mi vida, me explico. Quizá por el monto, o por lo digo metafóricamente, por supuesto que he ganado mi vida tocando, ¿no?, y cantando, pero en general nos la pasamos realmente buscando chamba, taloneándole, claro, ¿no? Durante cada banda ha vivido su proceso muy particular,
nosotros vivimos un proceso distinto, ¿no? Yo en lo personal, a propósito del prohibido, pues yo he tenido una doble vida, he sido un vato que he construido otra cosa, independientemente del mainstream, independientemente de que si se venden mis discos o no. O sea, cada vez he considerado mis canciones como una relación social, y más allá de si pueden ser o no una mercancía. Claro. Porque por supuesto que se vendan. Hoy justo pasé a ver a Diego Ávila de Fonarte Latino para entregarle un disco que hicimos en el Sindicato Rupestre, un disco en vivo, en directo, para que lo suba electrónicamente y ya esté, a partir del 9 de mayo ya estará un disco nuevo, en vivo, en que la banda lo puede comprar o escuchar en las distintas plataformas. ¿No? Pues ahí está para que lo busquen, lo de Paco Barrios. Si quieres, ahorita nos das bien dónde lo pueden buscar y cómo se llama, ¿no? Todas las plataformas. Se va a llamar El Mastuerzo en vivo en el Sindicato Rupestre. Ok. El Mastuerzo en vivo en el Sindicato Rupestre. A partir del 9 de mayo, ya está en las plataformas, ¿no? Arturo, ¿alguna pregunta que...? El compromiso social, el compromiso con la gente, seguramente debes de sentirte muy orgulloso de lo que has hecho para conectar con tantas personas a lo largo de tanto tiempo. ¿Con qué te quedas hoy? ¿Y cuál es tu futuro en términos de la construcción de un mejor mundo? Pues con la gente congruente, con la gente que nos enseña eso que se llama congruencia. No, yo creo que con esa gente me quedo. A propósito de los zapatistas, ¿no? Me quedo con ese pie adelante que ellos tienen siempre en términos de la interpretación de los sucesos, de lo que sigue. Ahora nos dicen construcción de lo común. Ellos le llaman el común, ¿sí? Nos preguntan, nos dicen, a ver ustedes allá en la ciudad, a ver cómo le van a hacer, y yo digo que es una buena pregunta, a ver si se hacen más adelante un caldito con monedas y billetes, ¿no? Okay. Entonces sí es una pregunta que yo me la tengo ahí rebotando. Digo, es lo de menos, aparentemente, pues, poner una tierrita aquí, convertir azoteas verdes y tener unos jitomatitos y organizarse con el de un lado para que si él tiene pollitos, pues, claro, en fin, ¿no? Para el futuro, aquel futuro de un día después, como dijeran precisamente los compas zapatistas, ¿no? Con ellos me quedo, creo yo, de la totalidad, ¿no? Con su congruencia, con su sabiduría, ¿no? Tan exacta, ¿no? Decía Marcos, los zapatistas somos otros. Somos muchos otros, o sea, es otro tema. No sé a qué te refieres, pero bueno, para mí la enseñanza de los compas que han logrado una autonomía, una independencia, y que se atreven a decir, a ver, háganse un caldito con monedas y billetes, punto y aparte, ¿no? Yo mismo, pues con la gente que te juntas, ¿con qué te quedas? Dices, ¿no? Claro. Sí. Pues con la gente verdadera, ¿no? La gente neta. Y eso es también es la construcción que uno va teniendo, la percepción de la gente que te ha acompañado, o que has acompañado, que nos hemos acompañado durante un montón de años, ¿no? En tu camino, ¿no? Hay compas con los que ya no tenemos nada que ver, ni queremos tener que ver. Claro. Sí. Es decir, cuando Televisa nos veta, Luis de Llano en una fiesta de entrega del premios de la revista Eres. Premios Eres, ¿no? Los premios Eres. Me dijo, oye, ven a la oficina para ver lo del veto, ¿no? Le digo, sí, cómo no. Gracias, Luis, sí, cómo no. Y la verdad es que saliendo de ahí dije, no, ¿para qué? O sea, ¿quién de verdad no?
¿Qué necesidad de gastar energía? ¿Qué necesidad? Sí, no, además de que en realidad no tenemos por qué aceptar que alguien nos vete. Claro. Preferimos decir, váyanse. Lejos. Sí. Vamos perdón, Paco, ahorita que comentamos aquí al público del famosísimo podcast para que, pues también ellos que vienen aquí porque son invitados y además tienen el interés de estar aquí contigo, Paco, que piensen en alguna pregunta que le quieran hacer. Y antes de irnos, quiero darle las gracias a Claudia que está aquí con nosotros porque pues ella fue la que organizó todo esto, ¿no? Que estuvo en contacto contigo. Bravo. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Esto no sería posible sin el apoyo de Claudia. ¿Y alguna pregunta, señores, que tengan para nuestro invitado? A mí me gustaría preguntar, Paco, ¿cuál es esa emoción que te causó estar en Botellita de Jerez durante tantos años? Uy, pues es que... ¿Qué emociones puedes...? Muy diversas, en distintos momentos. Yo creo que para mí Botellita ha estado presente durante la gran mayoría de los hechos de mi vida, ¿no? Si bien ya desde hace 6 años ya no existe la Botellita de Jerez, hoy se llama Botellita Retornable y se está renovando todos los días. A propósito, hace un rato de Armando estará en nuestro pensamiento, lo está todo el tiempo. Es decir, la gente sabia, la gente que de alguna forma ha contribuido a tu sonreír, a tu inteligencia, etcétera, ¿no? Estará para toda la vida, ¿no? Inevitablemente, como la música que te gusta, se te queda, ¿no? En fin, ¿no? Pues estamos acabando. Bravo, señores. Oye, yo tengo una última pregunta. ¿Qué opinas de esta generación Z y de cómo van como que quieren todo? Hay una como inmediatez, siempre es como muy inmediato, todo para acá. Pero, ¿tú qué opinas de todo eso? ¿Tú crees que en algún momento como que vuelva a girar todo hacia donde estábamos? ¿O es como una parte de la evolución y ahora nos tenemos que adaptar a ellos? ¿Cómo Pues crees que sea? yo creo que tecnológicamente es inevitable, ¿no? Y a propósito de los zapatistas, ellos de distintos orígenes, de distintos caracoles, nos presentaron una obra que habla sobre la protesta de los animales frente al ecocidio, como le llamen, ¿no? Uh-huh. Respecto a cómo sería un día después, ¿no? Y cómo se organizan los animales y tal, ¿no? Pues es eso, yo creo que el futuro, yo lo miro sencillamente y lo que estamos tratando de hacer, no sé, en cada momento, yo en mi momento, estoy ahorita construyendo un disco con la Botellita de Jerez, que ahora Botellita Retornable, estamos construyendo otro disco, ¿no? Hay por ahí otro proyecto de El Más Tuerzo, un son para bailar, ¿no? Está este disco en vivo que justo se va a publicar el 9 de mayo. En fin, inventándonos, ¿no? O reinventándonos todo el tiempo, yo creo, ¿no? No sé, así es la marihuana, ¿no? No Sí, sé si respondí lo que tenía que responder. Sí, ¿no? por supuesto. Y de una excelente manera. Pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, Paco. Te quiero agradecer muchísimo porque No, nada. nos das la oportunidad de estar aquí en la intimidad de tu casa, con la gente que nos está recibiendo contigo. Yo te quiero mucho, Paco, porque Gracias, para mí igual. eres una persona que siempre ha estado muy fiel a sus principios, muy congruente. Te quiero mucho y te agradezco porque hoy nos das la oportunidad de estar aquí. Hay mucha gente que nos va a ver y pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quieren despedirse? Pues, señores, muchas gracias por vernos. Gracias, Paco. Paco, muchas gracias. Aquí es Gracias. su casa. Paco, Muchas algunas gracias. últimas palabras para la gente del famosísimo podcast. Que me disculpen porque no me peiné. Que me peino generalmente con Gillette, ¿no? O cualquier marca, pero así, ¿no? Así que, pues bienvenidos, aquí es su casa también. Y de verdad ha sido un gusto estar con ustedes aquí. Pensando en voz alta, que es
para mí siempre muy, muy agradecido, ¿no? El reflexionar, el un poco hacernos una serie de preguntas sobre lo que hemos hecho, ¿no? Qué bueno, Paco. Muchas gracias a ustedes. Tan, tan. Y tan. Señores, esto fue el famosísimo podcast Sin Nombre. Señores, un aplauso para el artista Paco Barrios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.